Hola, gracias a Dios podemos reunirnos nuevamente para una cápsula más. El día de hoy es miércoles y vamos a estar estudiando la cápsula de instrucciones en la crianza. Vamos a leer Proverbios 27. Proverbios 27 ahí en las Biblias. Dice así: Camina en integridad del justo, sus hijos son dichosos después de él. Y este versículo nos habla del buen ejemplo que nos dan los padres. Dice que camina en integridad del justo, anda en integridad y sus hijos después de él también lo van a hacer. Entonces nos habla de ese buen ejemplo y precisamente la cápsula del día de hoy habla de esto, de instruir con un buen ejemplo a los hijos. ¿Cuántas veces hemos escuchado que los hijos dicen frases como ¿por qué lo voy a hacer si no lo haces tú? O frases como bueno, si tú también lo haces, ¿por qué yo no? Y no cabe duda que ser padre y aquellos que son padres es difícil instruir a sus hijos, es una tarea sumamente difícil, pues como hijos también nos cuesta trabajo a veces someternos a la autoridad, nos cuesta trabajo hacer lo que nuestros padres nos dicen y muchas veces somos rebeldes. Sin embargo, en muchas ocasiones, pues la tarea de educar a los hijos se vuelve aún más difícil cuando lo que se dice no está respaldado con un buen ejemplo. En la mayoría de los casos no va a ser suficiente con decirnos que algo está mal o que nos puede hacer daño, pese a que pues los padres tengan razón, que nos dicen las cosas por nuestro bien, que las cosas que nos dicen son con amor y para darnos pues ánimo en nuestra vida, reprendernos de algo que podemos estar haciendo mal. Muchas veces al no estar respaldado con un buen ejemplo hace más difícil esa tarea, ya que como hijos muchas veces centramos nuestra atención en las cosas que hacen nuestros padres más allá de en sus palabras, y es por eso que muchos hijos responden de esta manera diciendo bueno, es que si tú tampoco lo haces porque yo sí lo voy a hacer, o si tú también lo haces porque yo no puedo hacerlo. Entonces la mejor forma de educar a los hijos siempre va a ser con un buen ejemplo. Lamentablemente pues esto es difícil, cuesta trabajo mantener siempre un buen ejemplo porque nadie es perfecto y nadie puede serlo, pero en la medida de lo posible siempre será mejor que los padres busquen tener un buen ejemplo para que sus hijos sigan este buen ejemplo. Como hijos estamos mal al tomar esta actitud, pues pese a que nuestros padres hagan las cosas o no las hagan, nosotros debemos obedecerlos y respetarlos, y más porque lo que ellos nos dicen lo dicen por nuestro bien, no nos quieren hacer ningún mal, y porque la palabra de Dios nos manda a ser respetuosos y obedientes con nuestros padres. Sin embargo, sabemos que la mejor forma, los hijos, los que tienen hijos saben que sus hijos los están viendo, que sus hijos ven lo que hacen y que están ahí viendo lo que están haciendo, y si ustedes no respaldan sus palabras con un buen ejemplo, muy probablemente sea más difícil instruir y enseñar algo a sus hijos. Es por eso que los padres deben entender, en primer lugar, deben más bien en primer lugar instruir con el ejemplo a sus hijos en las cosas de Dios. Dice Proverbios 22:6: Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Si el deseo de tu corazón es que tus hijos experimenten una verdadera comunión con Dios y que entreguen su vida a Él, que vivan cerca de Dios, que estén ahí en constante oración con Dios, entendiendo su devocional con Dios, es necesario que los padres comiencen teniendo también este tiempo a solas con Dios, este tiempo con Dios y viviendo unas vidas entregadas a Dios, ya que los hijos al ver esto van a tomar ese ejemplo. Está bien, los padres deben de decir a sus hijos, debes de buscar más a Dios, debe acercarte más a Dios, pero siempre va a ser más fácil que nosotros veamos ese ejemplo de que los padres lo hagan primero. Además, esto se verá respaldado por el testimonio de su vida. Nosotros como hijos vamos a ver que nuestros padres que se acercan a Dios les va bien, que Dios los bendice, que Dios nos protege gracias a sus oraciones, y cuando nosotros veamos esto muy probablemente decidamos y tomemos la decisión por nosotros solos de buscar a Dios sin necesidad de que tengan que estar atrás de nosotros. Sé que como hijos y que Dios nos dio un libre albedrío y que deberíamos buscar a Dios por nosotros mismos sin la necesidad de que nuestros padres nos lo digan, sin necesidad de que nuestros padres nos estén insistiendo. Pero a veces es bueno tener el testimonio de que nuestros padres también lo hacen, de que nuestros padres están orando por los alimentos, de que nuestros padres buscan a Dios. Eso nos va a motivar a que nosotros también lo hagamos. Así que como padres deben de tomar este ejemplo. Y deben instruir a sus hijos de esta manera, a través de un buen ejemplo. Primeramente empiezo yo para después poder mandar a mis hijos. En segundo lugar, se debe instruir con el ejemplo en los valores.
Dice en Mateo 22 del 36 al 40: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Jesús, en lo largo de su vida y también en la Biblia, muchos personajes nos muestran que como cristianos nuestros valores morales son muy importantes, pues este es el testimonio que vamos a dar allá afuera: cómo nos comportamos, nuestras actitudes que tomamos frente a las diferentes circunstancias, cómo hablamos, cómo tenemos ese comportamiento cuando estamos con las demás personas, si somos amorosos, si somos generosos, y aprendemos a respetar. Y no cabe duda que esto es algo que se aprende en casa. Desde que somos muy pequeños se nos enseñan los valores, se nos enseña a respetar, se nos enseña a ser educados. Es algo que se enseña en casa. Y la mejor manera de hacer esto es con un buen ejemplo. Si ustedes que tienen hijos quizá pequeños que apenas están aprendiendo estos valores, al ver su ejemplo van a tomar eso para hacerlo y comportarse de esa misma manera. Cuando somos muy pequeños, cuando somos niños, inclusive ya de grandes, tenemos mucho a imitar comportamientos. Si nosotros vemos que alguien se comporta de cierta manera y que nos gusta cómo se comporta, vemos esas acciones, es muy probable que nosotros nos comportemos de la misma manera. Y cuando somos pequeños aún más, entonces sus hijos, al ver cómo se comportan ustedes, van a imitar esos comportamientos. Si ve que ustedes dan las gracias, si ve que ustedes son generosos, que son amorosos con las personas, que las ayudan, ellos van a imitar esos mismos comportamientos, y cuando estén con sus compañeritos en la escuela o cuando crezcan van a tomar esos mismos valores, porque van a ser el reflejo de lo que ustedes les enseñaron en casa. Es por eso que es muy importante educar a sus hijos e instruir a sus hijos con un buen ejemplo de comportamiento. Si bien sabemos que Dios nos dio un libre albedrío, y lo repito, Dios nos dio ese albedrío para que cada quien pueda decidir, y no tenemos que seguir los patrones que siguieron nuestros padres. Cada quien es independiente y puede tomar sus propias decisiones. Cada quien decide si es de cierta manera o de otra cierta manera. Tendemos siempre a repetir un patrón, y es muy común que si un padre es de cierta manera, los hijos también sean de cierta manera, y es por eso que como padres se debe tomar esto de romper esos lazos. Quizá de familia venga ciertas cosas que se nos inculcaron desde tiempo, y ahora es momento de romperlas ustedes que tienen hijos y enseñarles a sus hijos otra manera de vivir, que ya no sigan esos mismos patrones que seguían antes, sino que ahora se puedan comportar de una manera distinta. Y como hijos también tenemos que aprender esta manera, a ver qué es lo mejor para nuestra vida y tomar esa decisión. Si nuestros padres son de cierta manera y nosotros vemos que eso no está bien o que no agrada a Dios, bueno, podemos cambiar, pero como padres también nos pueden ayudar con un buen ejemplo, mostrándonos la manera correcta de comportarnos, la manera correcta como lo dice en la palabra de Dios. Perdón. Y en tercer lugar, se debe instruir con el ejemplo los buenos hábitos. Si alguna vez como padre han notado que pues sus hijos se niegan a hacer las cosas, no quieren, y cuando les insisten responden con cosas diciendo: bueno, es que tú me dices pero tú tampoco lo haces, o es que tú me dices pero tú también siempre estás haciendo esas cosas, me dices que deje esto pero tú también eres así, entonces algo debe estar mal. Yo sé que los padres nos pueden dar instrucciones y que ellos no tienen que ser perfectos, lo repito, pero la mejor manera siempre va a ser respaldar todo lo que nos digan con un buen ejemplo. Si ustedes quieren que nosotros formemos buenos hábitos, bueno, es necesario que quizá tú tomes primero la decisión como padre de hacerlo tú primero, de mostrar a tus hijos ese ejemplo. Y estoy hablando en todos los sentidos, desde tener nuestro tiempo de devocional, desde la oración, desde leer nuestra Biblia, incluso otros hábitos como la buena alimentación, el hacer ejercicio, la higiene personal. Todas estas cosas son cosas que se aprenden a través del ejemplo, de lo que nosotros vemos. Si nosotros desde niño no vimos estos comportamientos, pues cuando somos grandes no hay nada que nos diga que lo tenemos que hacer. Pero si desde que somos niños esa autoridad como padres que tienen de decirnos las cosas, de mandarnos, y nosotros tenemos que obedecer, si esa autoridad está respaldada con un buen ejemplo, es más probable que nosotros lo hagamos sin ninguna duda, porque vamos a ver que mi papá también lo hace, es que mi papá también lo hace así, mi papá también, mi mamá también lo hacen de esta manera, entonces nosotros vamos a seguir este mismo ejemplo que ellos nos están dando.
Por el contrario, si nuestros papás nos están diciendo algo pero no está respaldado con un buen ejemplo, aunque no debería ser, muchas veces tendemos por esa misma rebeldía que tenemos a negarnos a hacerlo, se nos cuesta más trabajo hacerlo, y es por eso que todo lo que nosotros decimos tiene que estar respaldados con un buen ejemplo, y más al instruir a nuestros hijos, bueno, a sus hijos, aquellos que tienen hijos. Entonces, la manera correcta de educar a los hijos siempre va a ser primeramente con la palabra de Dios, no va a ser con nuestras propias palabras ni con lo que nosotros creemos, sino como la manera que Dios quiere que ustedes que tienen hijos y que nosotros en un futuro que vamos a ser padres, eduquemos a nuestros hijos. También con autoridad, teniendo esa autoridad que Dios nos ha dado, y también pues con un buen ejemplo. Ese buen ejemplo, siempre va a haber gente que nos esté viendo, y más los que tienen hijos, sus hijos siempre los están viendo, siempre están observándolos. Es alguien que cuando son niños, si tú le preguntas a un niño ¿quién es tu héroe?, muchas veces responden mi mamá, mi papá. ¿Por qué? Porque los están viendo, los admiran y muy probablemente sigan sus pasos. Así que si tú no tienes un buen ejemplo como padre, pues van a seguir ese mal ejemplo, por lo que debemos tener cuidado de cómo estamos mostrándole ese ejemplo a los hijos. Entonces, la mejor manera de instruir a un hijo va a ser a través de ese ejemplo. Vamos a leer nuevamente Proverbios 27 dice: caminará en integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Nos habla de ese buen ejemplo. Caminará en integridad el justo. El padre va a andar en integridad, va a andar mostrando un buen ejemplo, y después sus hijos van a ser dichosos porque van a estar como él. Dice, sus hijos son dichosos después de él. ¿Por qué? Porque al ver ese buen ejemplo, muy probablemente ellos se comportan con ese buen ejemplo. Quizá también pueda pasar que se descarríen después, que haya circunstancias en la vida, que a veces hay, pero como padres la responsabilidad es educar a sus hijos con un buen ejemplo y con la palabra de Dios. Así que bueno, hermanos, espero que esta cápsula haya sido de bendición para sus vidas, que les ayude a tener una mejor relación con sus hijos, a instruirlos y a también tener un mejor testimonio para con sus hijos y también para las demás personas que nos están observando. Que Dios los bendiga, hermanos, nos vemos en la próxima cápsula.